Acabamos de salir de Vigo, camino a Entesa y bueno, tenemos unas horitas de viaje hacia Cantabria, pero lo estamos pasando muy bien y con música a tope. El día es claro, has salido solo, me han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello. ¿Qué es la cabeza? ¡Llegamos a Cantabria! Bueno, ya acabamos el viaje, acabamos de llegar a Cantabria y ahora estamos cenando. Ahora. Buenos días, nos acabamos de levantar, es día 1 de campeonato y hoy toca partido a las 11:30 contra Navarra. ¡Primer partido, vamos! Dice que por otro mal no llorar, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Hasta que salga el sol, vaya hasta que salga el sol. Que en la pista hace calor. ¿Podéis hacer algo? Llegamos al pabellón a reventar. Pues acabamos ahora el partido contra Navarra y obviamente quedamos empates y bueno, estamos festejándonos aquí para descargar, para mañana seguir fuerte. Qué currada. Bueno, ya pasamos el primer partido, acabamos de llegar del pabellón, no pudimos llegar antes porque había mucho lío con el rollo de estirar, saludar a las familias y tal. Y bueno, empate contra Navarra, 28-28, pero muy contentas y mañana por más. Hola, segundo día de campeonato, nos acabamos de levantar y hoy nos toca partido contra Castilla y León, así que a por todas. El destino que nos une y que nos separará. Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer. Santiago de Chile se despierta. ¡Vamos, niñas! Aquí retoca la guitarra, la 304. Un gato rebelde que anda medio enamorado. Que se grita rock and roll. ¡Ushi! Aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos. En la calle pasamos las horas. Son mis amigos. Por encima de todas las cosas. Ahora estamos de camino a ver el partido de las cadetes femenino. Balones allá y bueno, estamos en el pabellón animando a las cadetes. Y los primeros clasificados de cada uno de los dos grupos. Esta competición, donde la Copa Solo
En la categoría juvenil femenina, el grupo A del campeonato, los equipos clasificados son primero Galicia, tercero. Buenos días, ya desayunamos, estamos a cuarto día del campeonato y hoy nos toca jugar cuartos contra Andalucía. Ya nos estamos preparando para ir al partido y reventar porque mañana hai que jugar las semis. Que nos podes decir do partido de hoxe? Que nos podes... Ademais de que Hoy ha sido un día triste tras nuestra derrota en cuartos de final contra Andalucía. Y bueno, perdimos, los únicos que han pasado de la selección gallega han sido los cadetes, que los iremos a animar mañana y a descansar y a jugarnos el quinto y el sexto puesto. Estamos aquí animando a los cadetes, no se escucha porque van a pasar a finales y ganan este partido. ¡A por todas! ¡A por todas, cadetes! Bueno, acabamos de salir del partido cadete, que estaban en semifinales y bueno, han perdido el partido, pero lo han luchado y mañana a por el tercer y cuarto puesto. Y hoy jugamos a las 4 contra Aragón, del quinto al octavo, ¿no? Sí. ¡A por Aragón! Bueno, hemos perdido contra Euskadi, entonces somos sextas de España y luego nos hemos quedado a ver a los chicos que han ganado contra Castilla-La Mancha, entonces quedan séptimos de España. Y ya estamos en el hotel recogiendo todo porque nos volvemos a Galicia. Bueno, hemos comido ya y ya vamos a coger el bus, estamos haciendo las últimas cosas en la maleta y tal, y la verdad que estoy un poco triste porque es mi último año aquí y es una experiencia ya de muchos años vivida y que le deseo a cualquier jugador y jugadora vivir, porque la verdad que estas cosas nos olvidan y este año estoy muy orgullosa de este equipo y de esta generación y bueno, a seguir trabajando y mucha suerte para las generaciones siguientes. La vida es así, y voy a morir, moriré primero sabiendo que soy un guerrero, después de perder la raza y la vida que pasa, no pienso perder en mi raza. Si llegar a casa por la noche y tener comida tarde, repasar todos tus dientes, cuando te quitan los trajes y dormir y comer y llorar, la alegría y beber, que la vida son 2 días, aprender un insulto en otra lengua. Ana también. El